salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a este encuentro cada domingo con el Señor, con su palabra, pero también los unos con los otros. Aunque no podamos vernos físicamente, sí podemos estar conectados y por supuesto en el mismo espíritu, buscando la dirección de nuestro Señor. Vamos a entregar este tiempo. Llama a tu familia, los que están en casa, rápidamente, que puedan estar juntos oyendo la palabra de Dios. Y mi deseo es que estés bien. Quiero agradecerte que te conectes cada domingo. Quiero agradecerte que escuches estas palabras y que sobre todas las cosas agradezco a Dios que puedan ser de bendición a cada persona. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en manos del Señor y vamos a abrir nuestro corazón. A veces podemos venir con nuestros prejuicios o nuestros problemas y se convierten en un escudo. Pero delante del Señor hay que abrir el corazón y abrirlo de par en par y decirle: Señor, aquí estoy para ti, lo que tú quieras, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, con tu misericordia y con tu gracia en esta mañana, Señor, confiamos en que tu presencia está aquí con nosotros. Señor, confiamos en que en cada hogar, en cada familia, en cada necesidad, tú eres el Dios más que suficiente, capaz de dar el pan y el agua de vida a cualquiera que lo necesita, Señor. Señor, abrimos nuestro corazón, dejamos a un lado todo lo que nos preocupa, todo lo que nos asusta, todo lo que nos tiene la mente ocupada, Señor, porque hoy queremos escucharte a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, quizás lo que estamos viviendo en estos tiempos es algo que pasa por encima de todo lo que nosotros podíamos quizás pensar o soñar que alguna vez pasara algo así, ¿no? Quizás películas de esas de ciencia ficción o poco más, ¿no? Estamos en una situación mundial muy complicada, no solamente en cuestión de la pandemia, sino también inseguridad en el trabajo, en las finanzas, en la economía, en la salud, cosas que sin querer producen temor en nuestro corazón. O como esta semana hemos estado y todavía estamos pendientes de las elecciones en Estados Unidos, de quién va a ser el próximo presidente. Y ante esa incertidumbre, ante ese temor, las mismas bolsas, la economía, los mercados, la gente que mueve la economía de este mundo, ante el temor, hay pérdidas y hay bajadas y hay cambios y son situaciones que realmente se escapan de nuestras manos, que tenemos que esperar un resultado. Y hay así muchas noticias que producen incertidumbre en nuestra vida, que producen temor, que no lo queremos decir quizás, pero ahí está, tenemos la duda, la preocupación de qué va a pasar, ¿no? La Biblia nos dice que el temor del hombre nos pondrá lazo. En otras palabras, cuando tenemos miedo o temor, lo que estamos haciendo es sobre nuestra propia vida atándonos con lazos que nos impiden avanzar. La Biblia nos dice también que el temor paraliza. Cuando uno tiene miedo se queda quieto, no es capaz de reaccionar o de moverse. Pero ¿sabes qué? La Biblia también tiene un mensaje de esperanza y nos enseña que 365 veces se repite: no temas. No temas. Será porque Dios nos conoce perfectamente y sabe que somos hombres y mujeres temerosos, que tenemos miedo, que muchas veces ese miedo se va de nuestras manos. Y Él se ocupa de que cada día de nuestra vida Él pueda decirnos en su palabra: no temas, no temas, no temas. Y yo quiero que vengas conmigo al Evangelio de Juan, donde vamos a leer esas palabras dichas por el mismo Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 16. Juan 6, 16.
Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Aquí están las palabras. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Esto no solamente nos lo relata Juan, sino que también está en el Evangelio de Mateo y de Marcos, así que podemos tener un poquito más de idea de la historia, complementarlas unas con otras. ¿Qué estaba pasando? Jesús acababa de hacer un milagro tremendo que escapaba a toda la lógica humana, y es que con apenas 5 panes de cebada y 2 pececillos había alimentado a muchísima gente. La Biblia nos habla de como 5.000 varones y no cuenta las mujeres, aunque sí las menciona Mateo. Mateo dice que había mujeres y había niños. Así que entre todos se calcula que más o menos unas 15.000 personas. Pero bueno, con 5.000 sería más que suficiente. Tremendo milagro que con esos panes y esos peces comiera tanta gente y sobraran 12 cestas. Bueno, termina esa situación y cuando la gente que le seguía, esas multitudes, ve ese milagro, rápidamente piensan: este era el profeta, este es el profeta que había de venir, el que fue prometido a Moisés en la ley, en el Antiguo Testamento. Este es el Mesías, este es el que iba a venir. Necesitamos hacerlo rey, porque él nos va a defender de los romanos, él nos va a defender de esta esclavitud, físicamente hablando. Y ante esa situación, dice que la gente empezó a decir: este es el que tenía que venir, este es el que tenía que venir, y querían hacerle rey. Nos dice Juan que Jesús se retira al monte solo. Y en otros evangelios dicen que se fue a orar y que les dijo a sus discípulos: crucen ustedes a la otra orilla del mar de Galilea. A pesar de estar varias horas en la barca, los discípulos se encontraron con esta tormenta y no avanzaban. Dice que esos 35, 25, 30 estadios habla de poca distancia, les faltaban todavía horas para llegar a la otra orilla y la tormenta se lo impedía. Y eso que eran experimentados pescadores, así que estaban acostumbrados a las inclemencias del mar, estaban acostumbrados a las tormentas en el mar, pero no podían. Y a pesar de estar esas varias horas, eran incapaces de llegar a la otra orilla. Y en medio de esa situación, ven venir algo sobre el mar como caminando. De primera no saben lo que es, aunque Juan no lo especifica, pero en Marcos dice que ellos pensaron que era un fantasma. Claro, ¿quién va a estar caminando sobre el mar? ¿Quién va a estar caminando sobre las aguas? Y a esas horas de la noche, en medio de una tormenta, pues será un fantasma, es que una persona no puede ser. Hasta que oyen las palabras de Jesús que dice: yo soy, no temáis. No temáis. Y esas palabras cambian el temor en la vida de ellos por confianza. La tormenta seguía, el mar seguía en mal estado, estaba en una situación complicada. Pero qué diferencia que era Jesús el que estaba ahora con ellos. Ya no estaban solos, sino que estaba con ellos. De lo que habían dado cuenta los discípulos, de lo que se habían percatado, era de que Cristo sabía, ellos no se habían dado cuenta, de que Cristo sabía dónde ellos estaban. En todo momento los estuvo mirando y sabía en qué momento llegar. Y qué importante es eso en cuestión a lo que refiere a nuestra vida, a nuestra preocupación. A veces pensamos que Dios se queda ahí bien lejos y que bueno, a algunos hace caso, a otros no, pero no es así. Dios es un Dios cercano. Y aunque nosotros pensemos que no nos está escuchando, Dios va a aparecer y va a hacer su milagro y su cambio y sus maravillas en medio de nosotros en el momento oportuno. No el que nosotros pensamos, sino en el momento oportuno. En el preciso llegó hasta donde estaban ellos.
Y otra vez vemos que el Mesías responde a una gran necesidad y lo hace con una de las señales de las que Juan nos habla, que es caminar sobre el mar. Bueno, Mateo es el que nos relata que a raíz de eso Pedro también quiso andar sobre el mar. Y bueno, eso está en el Evangelio de Mateo. Pero siguiendo en este texto, en este pasaje, dice que le recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Faltaban tiempo, faltaban horas para llegar a la otra orilla, pero estando Jesús, enseguida llegaron a la otra orilla. O sea que el mar se calmó, lo dicen otros de los evangelios, el mar se calmó, el viento se aquietó y todo se quedó tranquilo, porque Jesús estaba con ellos. De nuevo se nota la capacidad que tiene el Mesías de cambiar nuestras circunstancias, cambiar las tormentas de nuestra vida y llevarnos hasta buen puerto sanos y salvos. Ahora, la señal es poderosa, evidentemente, caminar sobre el mar, pero no era lo más importante. ¿La barca llegó sana y salva? Pues sí, gracias a Dios así fue, pero no era lo más importante. Él les dijo, no temas. Y fue algo que cambió el sentido de ellos de tener ese temor a tener confianza, pero no era lo más importante. Cualquiera podía decir, no temas, pero ese no temas no tendría tanto valor si no fuera acompañado por la frase que está antes. Y es que Jesús dice, yo soy, no temas. Yo soy, no temas. Es la traducción del nombre de Dios. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo soy Dios y estoy aquí. No tengan temor. Ahora sí, que no tenga temor tiene su validez. Porque el temor tiene que ver con nuestra duda o falta de confianza en lo que Dios puede hacer. Pero la diferencia en esta tormenta estuvo en que Jesús estaba en la barca. En Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el nombre de Dios, el que era, es y será, y siempre está presente. Y cuando les dice Jesús, no temáis, no continúen temiendo. O sea, acaben ya con el temor. ¿Por qué? Porque yo soy, está aquí. Dios está aquí. Dios está en la barca. Y me hizo pensar en una situación muy diferente, totalmente contraria, en el Antiguo Testamento, en una historia. La historia de Jonás. Jonás fue enviado por el Señor a predicar a Nínive. Y Jonás no estaba de acuerdo con ir a predicar a Nínive, así que se fue en dirección contraria, hacia Tarsis, lo que ahora es España. Y en medio de esa desobediencia de Jonás, va en un barco y hay una gran tormenta y ya empiezan a tirar las cosas del barco y a perder la mercancía y ya se dan cuenta de que algo está pasando y que la razón de esa tormenta es Jonás. Y descubren que si tiran a Jonás del barco, lo sacan de ahí y eso es lo que hacen, lo echan al mar, la tormenta se aquieta. Dios tenía otros planes para Jonás y Jonás no pereció. Pero tuvo que salir del barco para que se calmara la tormenta. Sin embargo, aquí Jesús tiene que entrar en la barca para que se calme la tormenta. Jesús tiene que estar presente para que todo lo demás vaya a su lugar. Si Jesús está en la barca, si Jesús está en tu vida, no hay lugar para el temor. Vendrán ríos, vendrán tempestades, vendrán mares, vendrán huracanes, vendrán pandemias, crisis, enfermedades, etcétera. Pero si Cristo está en la barca, todo irá bien. No hay lugar para el temor. No importa la situación que estemos pasando. Los discípulos aprendieron que Jesús conocía sus circunstancias como conoce las tuyas y conoce las mías. Jesús sabe exactamente lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Y en el momento necesario, Él se hace presente. También se dio cuenta de que el Señor no se quedó mirando, sino que los ayudó en el tiempo de presión, los ayudó en el tiempo de tormenta, los ayudó en el tiempo de dificultad.
Como hace con nosotros, Jesús viene a nuestras vidas y nos lleva a buen puerto, sanos y salvos. A nosotros también nos lleva hacia donde nos está llamando. Alguien ha dicho que el pastor tiene mucho más interés que las ovejas en que lleguen a estar a salvo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y también dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es tu temor en esta mañana? ¿Cómo se presenta tu vida de hoy en adelante? Quizás estás pensando, pues, a lo mejor cierran el lugar donde trabajo, a lo mejor se contagia alguien de la familia, a lo mejor no voy a tener... Y son temores de preocupaciones de cosas que no han pasado y que a lo mejor no van a pasar. Pero aunque pasaran, no nos olvidemos de que en cada situación Jesús está con nosotros. Y Él es perfectamente capaz, porque Él es el yo soy, Él es el todopoderoso, Él es el que estaba, el que está y siempre estará con nosotros. Él es el que abrió el mar en el desierto, Él es el que suplió el alimento y el agua para su pueblo, el que los guiaba de noche y de día y no se duerme, está pendiente de cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son nuestros temores? Yo quiero animarte en esta mañana a que entregues esos temores al Señor. A que le digas, Señor, tengo miedo de la pandemia, tengo miedo de esto, tengo miedo del otro, pero hoy yo quiero hacer un voto de confianza en ti, porque tú no llegas tarde, porque tú no te retrasas, porque tú sabes mi situación y tú eres capaz de volverla en bendición. ¿Cuáles son esas cosas que nos atenazan, que nos dejan paralizados? ¿Cuáles son esas situaciones? En esas situaciones tenemos que levantarnos y decir, Jesús está en mi casa, Jesús está en mi matrimonio, Jesús está en mi barca, Jesús está en mis hijos, Jesús está en mi trabajo. Y si Él está, yo llegaré al puerto que tengo que llegar. Es tiempo de confiar. Es tiempo de ir más allá del temor. El temor nos quita la posibilidad de vivir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y el temor no viene de Dios. Nos dice la palabra en 1 de Timoteo que no nos ha dado Dios espíritu de temor ni de cobardía. No. Nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces todos tenemos miedo. Todos sufrimos esos temores a una cosa o a la otra. Todos, desde que somos niños. Los niños tienen miedo a la oscuridad, miedo a que papá y mamá no estén, miedo a ir al médico y que los pinchen, miedo por todos lados, miedo a fracasar en el colegio, miedo a que otros se burlen, miedos, todos estamos rodeados de miedo, pero cómo enfrentamos esos miedos es lo que marca la diferencia. Es aún teniendo temor, nos levantamos y seguimos adelante, porque yo sé que no estoy sola en esta batalla y tú tienes que saber en esta mañana que tampoco estás solo, que Dios está contigo y que no es cualquier Dios, es el Todopoderoso. El yo soy, el que era, es y será, siempre estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pon tu confianza en el Señor. Es tiempo de decir, el yo soy está conmigo y todo, absolutamente todo, está bajo su dominio y poder. Así que te animo en esta mañana a confiar. Quizás ha salido en tu vida una tormenta, de repente se han levantado esos vientos y ves el puerto, pero no eres capaz de llegar. En una ocasión nos tocó una tormenta que hubo que afectó a las Islas Canarias, especialmente a Santa Cruz de Tenerife. Y a nosotros nos tocó venir en un barco desde Gran Canaria, volvíamos desde un evento y cuando llegamos a Tenerife, Tenerife no se veía. Era una cortina gris de agua y el barco no se pudo acercar al puerto. El puerto estaba ahí mismo, detrás de esa cortina de agua. Pero como había aparato eléctrico, pues decidieron dejar el barco en el mar un tiempo a ver si se calmaba. Y al ver que no se calmaba, que la tormenta seguía, que era imposible estar en ese puerto, nos llevaron y nos trasladaron hasta el sur y había un puerto seguro esperando por nosotros.
Así es Dios. Así es Dios. Hay un puerto seguro, hay un puerto de confianza, hay un puerto donde puedes descansar. Solo asegúrate de que Jesús está dentro de la barca. Solo asegúrate de que le concedes espacio en tu vida. Solo asegúrate de que le das tiempo y valor a su presencia. Confía en sus promesas, confía en su presencia. Y pase lo que pase, dile: Señor, esta situación me supera, pero a ti no. Y confío en que estás conmigo. Amén. Vamos a orar que Dios se lleve toda esa carga de temor, de miedos que nos paralizan. Y vamos a decirle: Señor, hoy decidimos confiar en ti y en tu poder. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, todo lo que sea miedo, temor en nuestra vida, todo lo que nos impide alcanzar ese buen puerto, todo lo que nos impide llegar al cumplimiento de esas promesas, hoy, Señor, lo quitamos de nuestra vida. Señor, quitamos nuestros ojos de ese miedo, de ese temor, para enfocarlos en ti, para ponerlos en ti, porque mirando hacia ti, Señor, es que tú vas a poder actuar en nuestra vida. Señor, te entregamos nuestras barcas, hablando de nuestra familia, finanzas, salud, de todo, Señor. Lo entregamos nuestras vidas en tus manos. Y te pedimos, Señor, que de la misma manera que pudiste estar en medio de los discípulos y subir a esa barca y todo se calmó, de la misma manera podamos ver tu mano poderosa, ese gran yo soy, el Dios que siempre está presente, actuando en nuestra vida. Padre, bendigo cada hogar que está viendo esta palabra, bendigo cada familia, y no importa el tamaño de la tormenta, los vientos se callan y el mar se aquieta, en el nombre poderoso de Jesús. Enséñanos a mirar hacia ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Espero que te haya sido de bendición esta palabra. Ponla en práctica, vívela cada día para que puedas experimentar la paz de Dios. Gracias por estar con nosotros. Si te ha gustado, no olvides de poner un me gusta. Y si crees que alguien necesita escucharlo, pues díselo, compártelo y que sea de bendición. Que la gente no viva más en temor. Que aunque haya miedo, sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Y dice la palabra: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te bendiga grandemente y nos vemos el próximo domingo.